Domi, ¿es el pan malo para la salud? No, el pan malo es malo para la salud. El pan bueno en absoluto. O sea, y aquí estoy yo para defenderlo. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna forma en los últimos años se ha demonizado tanto y por qué realmente a muchas personas, y me incluyo, a mí me gusta mucho el pan, pero muchos panes me sientan mal? Pues es sencillo, bueno, sencillo, es difícil de explicar, pero sencillo por mi parte de entender, porque aquí, cuando yo le pongo el ejemplo a muchas personas del conflicto que tuvimos en España, como fue la guerra civil, la gente dice, ¿qué tiene que ver la guerra civil? Sí tiene que ver la guerra civil. Cuando yo me voy, soy quinta generación y sé lo que ha ocurrido en el mundo de la panadería hasta llegar hasta aquí, recuerdo a mi abuelo, panes con diferentes cereales, capelli, raspinegro, son trigos duros. Son diferentes variedades de trigo, ¿no? Variedad de trigo, donde se molía incluso la misma panadería. Se daba una fermentación larga, todavía no habían entrado las pastillas famosas estas de levadura que puedes encontrar en Mercadona, etcétera, etcétera, o en cualquier sitio, ¿no? La pastilla de levadura no existía en el año 30, se fermentaba con el pie de masa, con la masa madre, etcétera, ¿no? Esa fermentación natural y ese proceso lento hacía que el pan se volviera mucho más digerible. Claro, vamos a ir, porque yo creo que, vamos, ni yo, ni creo que mucha gente de la audiencia somos muy duchos en fermentaciones o en pastelería en general. Entonces, vamos a analizar un poco el tema este. O sea, tema fermentación, que veo que es importante, ¿no? Muy importante. Muy importante. Exactamente, la fermentación, ¿qué es lo que es? La fermentación es el proceso que hace que se eleve el pan, que tenga ese aspecto, ¿no? De volumen, que cogemos una masa, un trozo de masa, donde creamos bacterias, donde tenemos bacteria y levadura que hace que fermente el pan, creamos gas, ¿no? Vale. Que tenga una esponjosidad el Una pan, esponjosidad. el producto. Pero ahí no solo es eso. Ojo, ahí se degradan gluten, se degradan almidones, que hace que el pan sea más digerible y que no te meta una ostión de azúcar, ¿no? No te suba los picos de insulina. Ajá. Si ese proceso se hace de manera rápida, Sí. ni destruyes el gluten ni destruyes almidones. Tienes un pan que te come absolutamente toda la proteína, que en este caso es el gluten, y un pan que te comes absolutamente todos los almidones. Si lo hace de manera lenta, a 24 horas de fermentación con masa madre de cultivo, donde hay enzimas que cortan la proteína, ¿no? Hablamos de las enzimas para que esté viendo y no sepa lo que es, tiene la función de cortar siempre. Vale. Tenemos las proteasas y tenemos la amilasa. Vale. Una se encarga de degradar la proteína y otra se encarga de degradar los almidones. Total. Tenemos un producto totalmente diferente. O sea, tú utilizas un producto, o sea, elaboras un producto a 24 horas y a 2 horas Sí. y no tiene nada que ver. Vale. Nada. O sea, hay cambio. Hay un proceso ahí en la fermentación que hace que ese producto sea totalmente diferente. A nivel de digestibilidad, a nivel de cómo te sienta, cómo le sienta tu organismo. Efectivamente. O sea, uno de los cambios fundamentales entiendo que es la aparición de métodos para aligerar, acelerar esa fermentación. Ahí entra lo que hablamos de la guerra civil. En España hay una hambruna, el producto de primera necesidad, ¿cuál es? El pan. Hay que producirlo rápido. Se cambian procesos, fermentación más rápida. Entra aquí en juego ya la pastilla que hace que fermente rápido. La pastilla, esa pastilla. La pastilla de levadura, bueno, pues la levadura que no levadura. Que no deja de ser un ingrediente natural. ¿No? Al final Son bacterias. No, en este caso son levadura, que es un hongo, ¿no? Es un hongo. Que se introduce en la elaboración, o sea, en la harina, en el agua, en lo que es la masa del pan. Sí. ¿Eso para qué? Para acelerar el producto. Eso lo acelera. Lo acelera. Yo pensaba que eso era necesario para la fermentación. No, tú puedes crear tu propia levadura. ¿Qué pasa? Que la masa madre que, por ejemplo, tenemos nosotros en casa, pues tiene menos levadura que la levadura que te viene ya. Esto es como la sopa, como el concentrado de sopa, ¿no? Claro. Efectivamente, tiene ahí millones de microorganismos, mientras que nosotros necesitamos menos microorganismos porque vamos a un proceso más lento. Vale. No olvidemos que eso se reproduce. Vale. O sea, es decir, si yo con un pan con mucha levadura, cuando pasan 2 horas está así, pero cuando pasa 4 horas ya está aquí, ha muerto. Porque tenemos muchos microorganismos y poco alimento. Mueren. Claro. Lo cogen en el momento justo y lo lleva al horno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí no ha ocurrido nada. Se pierde propiedad de organoléptica
sabor, crujiente, todo, porque no se genera nada en los compuestos. Una fermentación 24 horas en esa rotura de las proteínas, esos péptidos te dan unos aromas, unos matices, ¿no? Esos azúcares que han quedado, azúcares resistentes, los almidones resistentes que se llaman, que ahora está tan de moda, que dice que es bueno para la microbiota, que lo es. Y además te da unos sabores, esa corteza que ha caramelizado, ese crujiente especial. Todo eso se genera con una fermentación a 24 horas y con masa madre de cultivo. Entramos en los cereales, igual. Hay cambio de cereales. Trigo. ¿Por qué? Porque es más productivo. El trigo rinde más. Rinde más y se hace un trigo que rinda todavía más. Se mejora. En España está prohibido los cambios genéticos, pero sí se mejora. Se mezclan con cereales que son mejores, que tienen más rendimiento, pero que a su vez tienen más proteína, que tienen más gluten. Vale. También hay que decirle aquí al espectador que no es lo mismo un gluten que otro. O sea, no es lo mismo el gluten de un centeno, ni el gluten de una cebada, o el gluten del tritordeum, o el del trigo duro, que hemos tenido en Andalucía, y que me parece un cereal fantástico. El trigo duro. El trigo duro, que es tetraploide, es decir, tiene 4 genomas, que el trigo común. Que el trigo común, que al final tiene un gluten totalmente diferente y está esa gliadina, esa proteína que afecta al intolerante. Claro, es que, porque aquí a mí hay una duda que me surge y es, en teoría, o sea, hemos dicho el gluten es una proteína y es una de las causas, su digestibilidad es una de las causas por las que el pan no sienta bien. Esa y el tema de los almidones, ¿no? Sí. Que hay muchos que no se han degradado. Correcto. ¿El ser humano no está preparado para digerir bien esas dos moléculas? No, si está preparado. Está súper preparado. Es como si te comes proteína. Ahora, no es lo mismo comerte una vaca, claro, que comerte un filete. Claro. Es que estamos hablando de un fermento, donde yo te doy un producto que está predigerido. Vale. Y esa predigestión ha hecho que ese producto, esa proteína, sea muchísimo más digerible. Me va a sentar mejor, es más fácil, vamos. Y la eliminas. Vale. El problema está en cuando yo te doy un producto que contiene el 100% de la proteína y esa proteína es muy poco digerible. Cuesta, o sea, lo podemos digerir, pero cuesta más trabajo. Cuesta muchísimo con 20 años, cuesta muchísimo con 25, con 30, pero cuando llega a 40 te vuelves intolerante. Y dices, ostras, he llegado a los 40 y ahora soy intolerante a todo. Pues claro, es que estaba ahí, bin. Entraba y se quedaba por ahí dando vueltas y te afectaba a nivel intestinal, ¿no? Claro. Y afectaba a la microbiota.